Un poco la idea es traerles lo que podemos hacer hoy o lo que hay de la importancia del estudio ecográfico entre la semana 11 y la semana 13.6 del embarazo, o lo que conocemos como screening del primer trimestre. Un poco que la gran pregunta que nos surge es si este screening debe incorporarse de forma rutinaria dentro de los lineamientos del cuidado prenatal. Esta creo que es la gran pregunta que vamos a tratar de responderla a lo largo de la presentación y llegar a una conclusión. Un poco que los conceptos actuales nos están expresando que la evaluación ecográfica del primer trimestre constituye una de las prácticas fundamentales con las cuales hoy contamos en la práctica clínica y que es fundamental para la paciente obstétrica. El por qué es fundamental es porque permitiría en una etapa muy precoz del embarazo catalogar a esta paciente como de un grupo de bajo o de alto riesgo, y como sabemos la morbimortalidad perinatal, sea en un grupo de alto o de bajo riesgo del embarazo, cambia en porcentajes muy importantes. Un poco en esto se basa el concepto de pirámide invertida que introduce Kipro Nicolaides de la Fetal Medicine Foundation, el cual busca que se cambie un poco el seguimiento de nuestras pacientes embarazadas y que tratemos en primer trimestre de hacer esta división en alto riesgo o en bajo riesgo, de tal manera no solamente de poder detectar esas pacientes y darle el seguimiento adecuado, sino también de poder actuar preventivamente, cambiando un poco la historia natural de las principales enfermedades que causan esta mortalidad perinatal. Hoy, lamentablemente, en nuestro medio, las causas de muerte materna siguen siendo, no han cambiado mucho, el índice sigue siendo elevado, sigue habiendo una gran preponderancia de preeclampsia, de infecciones, lo mismo que la mortalidad perinatal, que se mantiene bastante estable o en aumento a pesar de los esfuerzos que tratan de hacerse para disminuirla. Todos lo que queremos es llegar a esto, o sea, el objetivo común es una madre y un niño sanos, para que todos, tanto los padres como los médicos que atendemos, lleguemos a un final adecuado. ¿Cuáles son entonces los objetivos del estudio del primer trimestre? Los podemos dividir fundamentalmente en determinar la corionicidad en embarazos gemelares, el screening temprano de aneuploidía fetal, el diagnóstico de malformaciones fetales en una forma precoz, haciendo hincapié a los marcadores precoces de patología cardíaca, el screening precoz de preeclampsia, de parto pretérmino, y un grupo miscelánico en donde está screening precoz de diabetes gestacional, por lo tanto macrosomía fetal, y de pequeños para la edad gestacional. Vamos a tratar en forma somera de analizar cada uno de estos objetivos para llegar a una conclusión. En lo que respecta a los embarazos gemelares, sabemos que es fundamental en primer trimestre determinar la corionicidad de estos embarazos, viendo si son monocoriales o dicoriales, como se dijo en las charlas de esta mañana, porque todos sabemos que los embarazos monocoriales entrañan una mortalidad sumamente elevada y necesitamos estar atentos para diagnosticarlos y no llegar tarde cuando ya no podemos intervenir de ninguna manera. Está establecido, ¿no es cierto?, los signos de embarazo monocorial, y lo que es importante que se ha determinado que la diferencia en la translucencia nucal entre ambos fetos de un embarazo monocorial nos tiene que alertar a que ese embarazo tiene altas chances de poder desarrollar un síndrome de transfundido transfusor
lo mismo que se relaciona con también alta mortalidad fetal. Lo que también se ha estudiado con respecto a embarazos monocoriales es la intervención que tiene o el papel del ductus venoso, analizado siempre en primer trimestre, lo cual al estar alterado, como vemos aquí en este esquema, nos está diciendo o nos está adelantando que tenemos que estar más atentos a ese embarazo y sugerir nosotros que esa paciente sea evaluada en forma precisa de acuerdo a las reglas del seguimiento de los embarazos monocoriales. De esa forma podemos detectarlo y podremos actuar en consecuencia. En lo que respecta al screening temprano de aneuploidías fetales, eso es un poco lo por todos más conocidos. Sabemos que se asocian con un 23% de los defectos al nacimiento y que a través de un screening que involucra o que incorpora el gran marcador que es la translucencia nucal, la ausencia o presencia de huesos nasales, el ductus venoso y el patrón de regurgitación tricuspidia, en combinación con los antecedentes maternos y en combinación con los factores humorales, fundamentalmente la porción libre de beta y la proteína plasmática asociada al embarazo, nos van a dar un riesgo, o mejor dicho, un cálculo de riesgo individual de esa paciente. Toda paciente, sabemos, tiene un riesgo de base dado exclusivamente por edad, pero a través de este estudio le vamos a dar un riesgo individual para esa paciente. Los estudios últimos muestran la sensibilidad y en la detección o el rango de detección, en donde si nosotros lo hacemos con los antecedentes maternos, con la translucencia nucal y con los marcadores humorales, tenemos una detección entre el 85 y 95% para un rango de falsos positivos del 5%, y si incorporamos todos los nuevos, bueno, no son nuevos, pero los marcadores más precisos, como hueso nasal, ductus venoso, regurgitación tricuspidia, aumentamos el grado de detección o lo llevamos a un 95-98% con un rango de falsos positivos que disminuye al 2.5%. Aquí nosotros vemos la contribución que tiene cada uno de los marcadores en las diferentes trisomías fetales. De esta manera nosotros podemos decir que de acuerdo al grado de riesgo, la población se divide en tres grandes grupos: de alto riesgo, cuando tenemos un screening mayor de 1 en 50, de riesgo intermedio, cuando va el riesgo entre 1 en 51 y 1 en 1000, y de bajo riesgo, que serían las pacientes que tienen un riesgo menor de 1 en 1000. Nosotros desde hace aproximadamente 5 años introducimos la realización del screening en nuestro hospital y hace 2 años incorporamos los marcadores bioquímicos. Esto son un poquito los datos de los que tenemos hasta hoy, los vamos analizando periódicamente, pero quería que sepan ustedes un poco en qué estamos con respecto a esto. El 1 de julio del 2010 nosotros introducimimos los marcadores bioquímicos y tenemos 430 pacientes evaluadas en forma completa. De todas esas pacientes, en 19 tuvimos un riesgo mayor a 1 en 300 y de esas 19, en 10 el riesgo es mayor o fue mayor de 1 en 50. Estas pacientes con un riesgo mayor de 1 en 50, que fueron 10, se les realizó punción de vellosidades coriales y tuvimos 6 cariotipos patológicos, 3 cariotipos normales y uno que yo aquí lo pongo como desconocido porque la paciente se perdió en el seguimiento, no volvimos a verla. De estos cariotipos patológicos, que recordemos fueron 6,
5 correspondieron a trisomía 21 y 1 a trisomía 13. Estos son los resultados que tenemos nosotros hasta el día de hoy. Pasando un poquito a el tercer objetivo que nos habíamos planteado, que es el diagnóstico de malformaciones fetales. Las malformaciones fetales en primer trimestre las podemos dividir en 3 grandes grupos: las que son sí o sí detectables, vale decir las que se ven claramente en primer trimestre; las que son no detectables, que son aquellas que se expresan más tardíamente, no es que no la vimos, sino que no estaban presentes en primer trimestre; y las que tienen detección parcial, que puede depender un poco de la capacidad de resolución del equipo o también del operador que está viendo la paciente en este momento. Como vemos, nosotros ya en primer trimestre vemos claramente la división de los hemisferios cerebrales, por lo tanto es claramente diagnosticable una anencefalia o una holoprosencefalia, como los quistes abdominales. Se ven muy bien también las extremidades. Acá por la luz no sé si se ve, pero es un migroma septado. Y no nos tenemos que olvidar que también la placenta forma parte de todo esto. Y aquí se ve durante un screening de primer trimestre una mola parcial en un embrionada, digamos. Esto se presentó un póster recién en el intervalo. Entonces, las malformaciones fetales sí o sí detectables, tenemos la anencefalia, la holoprosencefalia alobar, el onfalocele, la megavejiga, entre otras, mientras que hay todo un grupo, la lista es mucho más larga, ¿no es cierto?, de las que no son detectables, que se expresan más tardíamente. Y dejamos como un capítulo para lo que es marcadores de cardiopatías congénitas y translucencia intracraneal, que son marcadores que hacen una alerta al seguimiento que tenemos que aconsejar a esas pacientes. En lo que respecta a patología o a defectos cardíacos mayores, el ductus venoso, del cual hablamos hace un ratito, contribuye mucho a que estemos alerta a la presencia de una cardiopatía, obviamente en pacientes que son cariotípicamente normales y que han sido estudiados. Aquí vemos en el trabajo que le mostrabas, en donde la combinación de una translucencia nucal aumentada patológicamente con la presencia de un flujo venoso reverso estaba presente en el grupo de cardiopatías mayores en un 47% en comparación a el grupo de pacientes sin cardiopatía, en donde tenemos solamente en un 6.7%. Vemos claramente la diferencia es significativa en los dos grupos. Se vio además que no había una diferencia marcada o significativa de acuerdo al tipo de cardiopatía que estaba siendo estudiada, y en esta tabla un poco se resumen la mayor parte de los trabajos que han sido analizados a este momento de los principales grupos, en donde tenemos un total de 911 fetos con cardiopatías mayores, de los cuales el ductus venoso anormal estaba presente en el 69% de los casos, en contraposición a el 20%. Este hallazgo obviamente nos tiene que poner en alerta a esta paciente, someterla a un estudio ecográfico especializado a nivel de segundo trimestre, y hay grupos de profesionales que ya están capacitados para evaluar corazón fetal con ecocardiografía fetal en el primer trimestre del embarazo. El otro marcador que tenemos que tener en cuenta es la translucencia intracraneal, que se ve también en el corte que se realiza para ver la translucencia nucal. La translucencia intracraneal estaría asociada a su disminución con la presencia de defectos abiertos del tubo neural,
Por lo tanto, también debería ser vista y avisada al médico de la paciente para que se le realice un adecuado seguimiento y poder detectar ese defecto del tubo neural, el mielomeningocele. Esto hay todo un grupo de trabajo que salió publicado el año pasado, en donde se está haciendo también un estudio multicéntrico de intervencionismo fetal sobre estos fetos alrededor del 5º mes de embarazo, y ya en nuestro país vecino ya se han hecho 2 intervenciones con buenos resultados. En lo que respecta al otro punto, que es el screening precoz de parto pretérmino, sabemos todos que el parto pretérmino sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad perinatal, o el 2% de estos partos pretérminos son espontáneos, lo cual hace que se van a dar en pacientes que no tengan antecedentes previos, por lo tanto serían esas pacientes en las cuales no estaríamos alerta a que lo presenten o ante sus síntomas, y podemos decir hoy que la longitud cervical está íntimamente relacionada con el rango o el índice de parto pretérmino. Aquí vemos la evaluación del cervix por ecografía transvaginal a las 11-13 semanas, en donde es importante valorar el área del cuello sin tener o sin introducir en la medición el istmo cervical, y está representado o está delimitado por la región de las glándulas endocervicales. Eso es lo que debe medirse como longitud cervical en primer trimestre. Aquí vemos un cuello de longitud endocervical normal, y aquí vemos un importante acortamiento del cuello con la herniación de las membranas hacia el canal cervical. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos relacionar longitud cervical con parto pretérmino, en donde la sensibilidad de detección va entre un 60 y un 70%? Porque podríamos intervenir para tratar de disminuir ese índice de partos pretérminos. Y así tenemos un gran estudio de Hassan, que fue presentado, es un estudio multicéntrico a doble ciego, en donde se vio que las pacientes que tenían una longitud cervical corta o una disminución de la longitud cervical, la administración de progesterona por vía transvaginal disminuía un 45% la incidencia de parto pretérmino, con una importante reducción en la morbimortalidad perinatal. En lo que respecta a screening precoz de preeclampsia, eso se ha hablado hoy mucho durante la mañana, lo recuerdo nada más. La combinación de los antecedentes maternos, no solamente en cuanto si ella, la madre o familiares han tenido preeclampsia, sino en base también a su índice de masa corporal previo al embarazo, conjuntamente con la presión arterial media, conjuntamente con la valoración de las arterias uterinas, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, y con la implementación de factores bioquímicos, fundamentalmente PAMP-A y la proteína placentaria, serían elementos que nos permitirían predecir el desarrollo de una preeclampsia temprana, que es la que en realidad está relacionada con el mayor índice de morbimortalidad perinatal. Existen múltiples estudios del grupo de Nicolaides y de los otros grupos que están hace mucho tiempo tratando de estudiar e ir sacando conclusiones respecto a si podemos predecir para disminuir mortalidad en realidad, y los resultados que se publican y que se obtienen son muy buenos, en los cuales, como vemos acá, con los factores de riesgos maternos, o sea, los antecedentes maternos,
con el IP de la arteria uterina y con la presión arterial media, tendríamos una capacidad de predecir preeclampsia de comienzo temprano, que es donde es más alta, digamos, la morbimortalidad perinatal, en un 78% con falsos positivos del 10%. Cuando nosotros a los factores maternos, al IP de la arteria uterina y a la presión arterial media materna, le incorporamos los factores humorales que aquí están definidos, como habló el doctor esta mañana, el índice de detección o el rango de detección sube para un 5% de falsos positivos al 91% y para un 10% de falsos positivos al 95%. ¿Por qué lo mismo que con parto pretérmino es tan importante poder hacer una detección precoz? Porque los últimos estudios también nos permiten una intervención en estas pacientes de alto riesgo. Este es un estudio, un metaanálisis publicado en el 2010 en la revista Verde, en la cual se estudiaron 11.000 mujeres, las cuales se las dividió, mejor dicho, eran de alto riesgo, y se las dividió en dos grupos, un grupo con placebo y otro grupo con aspirina a bajas dosis, dada antes de la semana 16. En el grupo, digamos, tratado, se vio que había una reducción muy importante en el índice de desarrollo de preeclampsia temprana o precoz. Debido a ello, esto obviamente no hay nada concluyente, los estudios siguen sobre todo con altas dosis de aspirina que se cree que tendrían mejores resultados, pero lo que tenemos hasta ahora es bajas dosis de aspirina dada antes de la semana 16, sería un arma importante a usar en pacientes solamente de alto riesgo. Lo que dice el estudio, un poco criticándose, digamos así, que desde el punto de vista de la evidencia es un grado de intervención intermedia, o sea, debemos tratar 78 mujeres para evitar una preeclampsia, pero como la morbimortalidad por preeclampsia precoz es tan alta y como la aspirina no tiene grandes riesgos, valdría la pena hacerlo. En lo que respecta, y ya para ir terminando, a el grupo de las otras enfermedades, hoy existe como digamos, un retroceso hacia primer trimestre para tratar de detectar lo más que se pueda en esta etapa del embarazo, y se habla de screening de diabetes gestacional en primer trimestre, con incorporación de una postprandial precoz, con incorporación de marcadores humorales como adenopectina, sumado a longitud craniocaudal y otros marcadores. Esto se los doy como informativo, no existe nada que sea bajado a la práctica hasta ahora. Por lo tanto, al hacer detección precoz, estas pacientes entrarían en un seguimiento cercano por nutricionistas, por diabetólogos, por el equipo perinatológico, y tendríamos obviamente un menor índice de macrosomía fetal y tendríamos también un menor índice de malformaciones y de problemas congénitos. También se está relacionando como marcador de primer trimestre lo que es la disminución del PAP-A o proteína plasmática asociada al embarazo con los pequeños para la edad gestacional, y también esto todavía es a título informativo y en la práctica clínica todavía no está puesto en marcha. Entonces yo creo que, aunque muy rápidamente en todo lo que hemos visto, cumpliríamos con el gran objetivo que tenemos todos los que estamos en la parte de medicina fetal, que es disminuir la mortalidad y morbimortalidad perinatal.
Obviamente la respuesta sin duda creo que sí al primer planteamiento que nos hicimos, que se justificaría un poco incorporar este tipo de estudios y de mediciones en el primer trimestre, porque actuaríamos fundamentalmente en esta segunda mitad, que sería intervenciones que nos permiten en el embarazo y con un diagnóstico y tratamiento en manejo oportuno disminuir los índices de mortalidad perinatal. Lamentablemente la realidad con la que nosotros vivimos, en algunos lados más, en algunos lados menos, es distinta, y nos encontramos con publicaciones en nuestro diario de mayo de este año, en el cual el 50% de las embarazadas de Córdoba llega al parto sin ningún control prenatal. Entonces sabemos que lo óptimo que debería tener una mujer en el embarazo son al menos, según la Organización Mundial, 5 controles. Entonces un poco esta realidad se nos contrapone en la práctica clínica y tenemos que actuar en consecuencia. Un poquito eso era lo que le querías transmitir. Tenemos que actuar mucho para que esto trate de no suceder y tratar, cuando podemos, de aplicar un poco todos los otros conocimientos que están en desarrollo. Nada más.